Esta sensación creciente de inseguridad no la podemos sostener. Y estos datos de inseguridad y de desprotección no los podemos sostener. No puede ser que el resumen de la Generalitat sea más directivos en despachos, el gobierno más caro de la historia, que es el que tiene Chimo Puig en estos momentos, crean nuevos chiringuitos, como esta nueva V. Madre mía, cabrón, mira eso. ¡Mira el puente! Al menos 95 muertos, 92 en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía, numerosos desaparecidos y daños materiales incalculables. Estamos ante la peor gota fría del siglo en nuestro país. Sus consecuencias son las de un desastre anunciado. Violeta. Anunciado desde el viernes 25 de octubre, cuando meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología como Juan G. González, experto en ciclones y tormentas, ya alertaba del potencial destructor de esta dana. Si todo sigue tal y como prevén los modelos meteorológicos durante los próximos 5 días, esta dana, por sus características y comportamiento, tiene mucho potencial de entrar en el grupo de las de alto impacto, de las que pueden y serán recordadas en la vertiente mediterránea. Otros se suman a su advertencia y el domingo la EMET lanza un aviso especial por dana para entre el lunes 28 y miércoles 31 de octubre. El martes la primera alerta roja llega a las 7:30 de la mañana. Desde la madrugada un sistema convectivo está barriendo la provincia de Valencia de sur a norte, con muchos rayos y precipitaciones que han tenido intensidad torrencial en algunas zonas de prelitoral. Como os decíamos al inicio, este es el primero de varios avisos emitidos por distintos organismos, como el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad. Hay quienes lo captan. A mediodía se suspenden las clases e instituciones públicas como la Universidad de Valencia envían a estudiantes y trabajadores a casa. Pero otros no. A la 1 de la tarde, el presidente Carlos Mazón, como os decía, anuncia que la dana amainará a las 18 en un mensaje en X que borrará posteriormente. A las 5:30, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que también llevaba avisando desde la mañana, alerta de la crecida del río Magro y activa la alerta hidrológica. La lluvia llevaba una hora arreciando y se desata el caos. Pese al desbordamiento de río y barranco y las alertas repetidas por mal tiempo, empresas como IKEA o Mercadona mantienen la actividad normal de sus trabajadores y en algunos casos les prohíben marcharse a casa. Para cuando la Generalitat manda la alerta automática a todos los móviles a las 8:12 de la tarde en Valencia capital, pero a las 9 en las zonas más afectadas, ya hay miles de personas atrapadas en carreteras, casas, centros de trabajo e incluso residencias de ancianos, muchas con el agua a la cintura o al cuello. Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada. Ya. Y viven correos, tienen agua por aquí, me he llamado. La policía no responde y nadie se hace, ya ves un muerto. Que está inundadísimo todo. Madre mía. Ay, Dios mío. En redes se suceden los vídeos de la devastación provocada por las riadas junto a los testimonios desesperados de personas atrapadas y de aquellas que no consiguen localizar a sus seres queridos. Muchas denuncian que emergencias están desaparecidas en combate y se multiplican las que hablan de colapso del 112. Como crecen las críticas al gobierno de Carlos Mazón por alerta tardía, también por suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias, creada por el gobierno de Chimo Puig para mejorar la coordinación precisamente entre los servicios autonómicos de emergencia de las 3 provincias. Hasta las 20:36 de la noche del martes, el Gobierno de la Generalitat Valenciana no pide formalmente ayuda a la UME, al Gobierno central. Y toda esta cadena de negligencias tuvo, como hemos visto, un impacto muy directo en miles de valencianos y valencianas. Uno de ellos es Rubén Prieto, a quien tenemos al teléfono. Él pasó la noche atrapado en una nave industrial del polígono El Oliveral Ribarroja, paralelo a la A3, junto a decenas de personas más. Rubén, crudos días. Hola, crudos. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la gente a la que conoces? Bueno, ahora ya estoy bien, aún estoy atacado, pero al estar la familia bien y todos bien, pues mejorando. ¿Cuál es la situación actual en la zona en la que te encuentras? A ver, hoy ya, al haber sido el agua, la zona parecía una zona de guerra, o sea, todas las calles con todos los coches volcados, unos encima de otros, trailers encima de los coches, barro por todos los lados, palés, broza, era un desastre. Esta mañana bueno, estoy en mi casa, no estoy allí. Me imagino que ya al haber sido el agua estarán ya intentando arreglar aquello un poco. Pasaste la noche en una nave industrial junto a la A3. ¿Salías del trabajo? ¿Los responsables de tu empresa no os mandaron a casa pese al aviso rojo de la EMET?
A nosotros nadie nos mandó a casa ni nos dijo nada. De hecho, no, yo iba camino de la nave. Había acabado mi faena y me estaba recogiendo para llevar el camión a la nave y cargar para el día siguiente. Y nadie nos avisó. Y en la nave donde yo me refugié estaba el turno de noche para cargar camiones, que también era una nave de cerveza, y estaban en el turno de noche preparando las cargas para el día siguiente. O sea, ni a ellos ni a mí nadie me dijo nada de que me fuera a casa o me subiera a un pino. Claro, Rubén, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió en esos minutos, en esas horas en las que de repente todo se va de madre? Cuando yo entraba al polígono había ya un atasco impresionante, no se podía avanzar, avanzábamos 20 metros y estábamos parados 25, y cuando estaba así a la altura ya de, digamos, si alguien conoce, de subir un puente para entrar en el polígono, yo tenía a mi izquierda la vía de acceso a la carretera de Alicante y más a la izquierda la Nacional 3. Y en cuestión, con unos, no sé si la gente lo sabrá, con unos espigones de como mínimo unos 90 metros de alto, y en menos de 60 segundos empezó a entrar agua, y yo estaba en los coches que tenía a mi izquierda del alto del espigón, estaba viendo cómo se iban hacia atrás. Había un tráiler que también lo movía, y en cuestión de menos de 60 segundos empezó a desbordarse ya por encima del espigón y a llegar a los coches que estábamos en la vía de servicio. Un par de coches y yo mismo pudimos atravesar por una nave a la otra parte de las naves, pero allí se quedó muchísima gente que no pudo hacer nada, no más que quedarse en el coche o en el camión, y muy mal, muy mal. ¿Coches y camiones que fueron arrastrados por la riada? Sí. A ver, pero bastantes, o sea, yo lo pienso y aún me da pálpitos el corazón. O sea, tirados, arrastrados hacia atrás, metiéndose los coches debajo de los trailers, gente subida en los coches, que algún camionero también le echó una mano para subirlo, y según lo levantaba hacia la cabina del camión, el coche se iba, desaparecía, y coches hacia atrás, digamos, arrastrados por la corriente, pero bastantes. Vamos, que tú salvaste de milagro. Sí, yo si en vez de estar en la vía de servicio estoy en la de Alicante o estoy en la de Madrid, mi camión no es un tráiler, no tenía suficiente peso, me lo hubiera movido también, no me hubiera ido para atrás. Yo tuve la suerte que estaba en la vía de servicio, que como estábamos allí parados, vi cómo se desbordaba el agua, y como estaba la nave de las cervezas abiertas, pudimos atravesar para el otro lado, que del otro lado también es un desastre, pero bueno. Yo ahí salvé la vida, digo. Claro, porque tú sabes lo que ha sido de las personas que quedaron atrapadas en esos coches y camiones. En un primer momento se salían de los coches, y después en la misma nave donde yo estaba sí que se refugió bastante gente, unas 40 o 50, unas 40 personas llegaron a refugiarse en la nave donde yo estaba, pero es que la nave donde yo estaba también hasta la rodilla de agua. O sea, estábamos por suerte en la parte de arriba del comedor, que tenían un comedor en alto, y allí estábamos. Y mucha gente que se quedó en el coche, y que después a lo largo de la noche pues iba apareciendo gente que venía andando mojados hasta los sobacos, mojados hasta la cintura. Entraban la verdad es que la gente de la nave muy bien, porque pues tenían por allí todo lo que podían darnos, nos lo dieron y nos ayudaron. Pero digo, hasta las 5 o las 6 de la mañana iba llegando alguna persona que se había quedado tirada, que iba caminando, y al ver que estaba la nave abierta, pues entraba y se refugiaba. Pero iban llenos de agua hasta arriba. Y allí, pues, los pantalones de trabajo de compañeros de allí, pues a algunos le pudieron dar para que se cambiaran de pantalones y estuvieran algo secos, pero muy mal. ¿Y cómo pasasteis la noche? ¿Recibisteis algún tipo de asistencia, de emergencia, de protección civil, instrucciones? No recibimos nada. A lo largo de la noche, en una ocasión, digamos que era por lo más alejado a la izquierda, pasaron unas luces que no sabemos, no vimos el coche, no sabíamos si era bomberos, si era la UMED o si era una ambulancia, y no vimos a nadie más.
Nadie se acercó, bueno, no estaba la cosa como para acercarse mucho, pero ni con un megáfono, ni con nada, nadie daba noticias de nada. O sea, las noticias que estábamos recibiendo eran las que la gente recibía por el WhatsApp, de familiares, porque las líneas telefónicas tampoco iban bien. A lo mejor estabas ahí un rato y no te entraba en WhatsApp, pillaba un poquito de línea, te entraban 6 o 7 y te entrabas algunas cosas. Pero oficialmente allí no llegó nada. Ya te digo, ni alguien con un megáfono desde el otro lado tranquilizando, nada. Y por lo que has podido saber después y por lo que has podido leer o escuchar, ¿qué opinas de la actuación del gobierno de la Generalitat? A ver, yo no sé, o sea, la gente o el gobierno de Milán, a ver, es que para mí es complicado. Su actuación es nefasta. No sé ahora cómo está funcionando porque desde casa, pero la de esa noche fue nefasta. Quiero decir, yo ni a lo largo de toda la noche y al día siguiente por la mañana, que ya era de día y había luz y fui andando hacia mi nave, lo único que vi fue un grupo de Guardia Civil que estaba caminando avisando a gente y no vi a nadie más. Y fue un grupo de gente que le preguntaba, o sea, un grupo de Guardia Civil que le preguntamos qué se podía hacer y nos dijeron que nada, que no se podía ir ni para un lado ni para el otro, que en coche que nada, que andando pues lo que quisiéramos. Pero información, ayuda, nada. Es decir, la gente que estaba donde yo me quedé refugiado, la gente que era la nave de cervezas, que voy a decir hasta el nombre y todo porque me cayeron muy bien, Turia. Sí. Lo que tenían por allí lo aprovechable, lo que se podía aprovechar de lo que tenían por allí, porque claro, tenían choles y cosas de esas, lo pusieron a disposición del que pasaba por delante de la nave, de los camioneros, de los coches, para que la gente pudiera tomarse algo. No estaba caliente, estaba frío porque no había ni luz ni agua, pero bueno, si te pasas toda la noche por ahí y alguien te da un chole o te da un café de esos de vaso frío, pues lo agradeces y es de... Claro. Es de agradecer, pero oficial, en todo el día, nada. Hasta que yo me fui del polígono local y me fui sobre las 12 de la mañana andando para mi casa, ayuda oficial, yo no vi ninguna. Pues Rubén, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí prestándonos tu testimonio y te mandamos un abrazo muy grande que hacemos extensivo al resto de tu región. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Vale, muchas gracias. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas estamos trabajando de forma coordinada para hacerlo posible y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. El Gobierno anunció ayer la declaración de zona catastrófica en las áreas arrasadas por la Dana y 3 días de luto oficial. Y el presidente, Pedro Sánchez, al que escuchabais, viajó esta mañana a la zona afectada. Sobre la última hora, allí queremos preguntar a Laura Martínez, que es nuestra compañera de la edición de Valencia, en nuestro medio asociado, eldiario.es. Laura, crudos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿La ayuda ha llegado ya a las zonas afectadas? Porque lo que nos contaba Rubén es que todavía no se está coordinando todo. Pues a ver, nosotros estamos hablando ahora mismo es que tengo al otro lado del teléfono al responsable de emergencias que nos dice que han montado un puesto de mando en Paiporta. Para que os hagáis un poco una idea, L'Horta Sud, que es la comarca más afectada por el de esto del barranco, son todo pueblos de unos 30.000 habitantes, 20.000 habitantes, 10.000 habitantes, algunas pedanías que están todas muy juntas. O sea, hay 1 metro de un pueblo a otro, puedes ir andando perfectamente, por eso hay tanta población afectada por las que discurre el barranco. Entonces, al estar todos los puentes rotos o reventados, como habréis visto en algunos vídeos, es difícil atravesar determinados núcleos, pese a que otros se pueden sortear con relativa facilidad, ¿no? Teniendo en cuenta los coches, el barro y tal. Entonces, a nosotros lo que nos cuentan desde Paiporta, que es donde se ha montado
el puesto de mando operativo, es que ahí está la UME, están los efectivos de Traxa, están retirando los vehículos, hay una especie de hospital de campaña montado ahí, el servicio sanitario, y se están desplazando hacia las localidades de Catarroja, de Benetúser, de Massanassa, que están prácticamente pegadas unas a otras, pero desde Paiporta hasta Catarroja es donde hay más complicación. Se están retirando los vehículos que bloquean las carreteras para que los servicios de emergencia puedan pasar. Entonces, a lo largo del día Ujú. debería llegar todo a todas partes. Todavía el suministro eléctrico hay zonas en las que sí que hay, otras en las que tienen problemas. En el agua, los bomberos están en Paiporta también dando agua a las familias tanto para uso doméstico como para beber. Pero lo que nos trasladan es que durante el día de hoy eh, todo el mundo debería estar, para la ayuda debería haber llegado. Sí, porque hay personas que aún no han podido tener acceso al agua o muy poca. Y también hay personas que han tenido dificultades para alimentarse. Escuchábamos algunos testimonios de madres que, bueno, que no habían podido dar de comer a sus hijos más pequeños. Por otro lado, el agua ya se está retirando, lo que permite evacuar los coches. Para los que no conocemos la zona, aparte del diluvio ha sido la riada, ese tsunami. Cuéntanos exactamente, Laura, de dónde viene toda esta destrucción, toda esta devastación. ¿Cómo ha A ver, ocurrido? el problema ha sido que en las zonas más afectadas, lo que os decía, Lorta Sud, Valencia está construida en la desembocadura de un río y Lorta Sud es al otro, en la zona sur de la ciudad, separado por el cauce nuevo que se creó para desviar todos estos torrentes. Hay una serie de poblaciones que componen esta comarca que serán de pues, más de 150.000 habitantes entre las 10 o más o menos que hay por ese cinturón. Entonces, el, gran parte del problema es que ahí no estaba lloviendo. Ahí prácticamente caían 4 gotas por la mañana, pero el barranco o las lluvias que estaban en la zona más alta de la Comunidad Valenciana, desde la Plana de Utiel hasta la zona de Chiva, hicieron un efecto arrastre bestial. Entonces, cuando se desborda el barranco de Chiva a las 5 de la tarde, ahí ya uno sabe que el agua va a seguir bajando y que el agua va a seguir su camino, que es el barranco, y por eso bajó con tanta violencia y con tanta destrucción, pero la gente estaba en la calle sin ver llover. Entonces, no, y tampoco había un aviso especial a la población Claro. alertando de que ese barranco iba a bajar desbordado. Entonces, la gente estaba haciendo sus recados normal, yendo a hacer la compra, yendo al colegio, yendo a trabajar, sin saber que en cuestión de minutos el agua les iba a llegar a la cintura. Pero si había habido a las 12 menos 10 ya una alerta de la Confederación Hidrográfica del Júcar que avisaba de esos cauces considerables y esos primeros desbordes. Y de hecho en el diario.es en Valencia informabais de que fuentes vinculadas a la seguridad consideran lo ocurrido fruto de una evidente negligencia política por la falta de previsión, que ha fallado la prevención, no la predicción. Sí. Exactamente. Además, AEMET lanzó, lo que habéis comentado, AEMET lanzó las alertas durante el fin de semana. El lunes la Universidad de Valencia suspende las clases para el día siguiente. Algunos centros de trabajo sí que obedecen esa alerta y establecen ciertas precauciones. Y por la mañana se estaba viendo cómo los barrancos y los ríos iban a desbordar. Y es que lo que tampoco hace falta ser catedrático para saber que si el agua arriba se está desbordando, abajo se va a desbordar también. Claro que tampoco hace falta más que llamar a quienes viven en las áreas ahora afectadas para preguntar, conociendo el terreno, lo que puede pasar. ¿A vosotros qué os han dicho los vecinos, las vecinas, quienes viven allí? A ver, los vecinos están evidentemente muy afectados y hay en las poblaciones de Catarroja, Paiporta, Benetúser es muy difícil hablar con la gente porque tienen señal de teléfono, o sea, internet todavía no hay, la luz en algunos les ha vuelto durante la noche, mucha gente no puede cargar el teléfono y puntos de cobertura tienen en zonas muy limitadas, que esa es otra que tampoco, o sea, tampoco se entiende cómo no se puede haber habilitado algún tipo de satélite para que en esas poblaciones haya un punto desde el que puedan llamar por teléfono. Muchas de las personas desaparecidas probablemente estén en su casa y estén a salvo, pero no pueden contactar con sus familiares porque no tienen teléfono móvil o no les funciona el teléfono fijo. Entonces, ellos, o sea, los que han tenido pérdidas humanas, evidentemente están destrozadísimos, estarán iniciando un proceso de duelo que puede durar muchísimo, pero incluso los que han tenido pérdidas materiales, ver tu pueblo en el que has crecido totalmente destrozado por un fenómeno de estas características con esta violencia, ya no es solo
que la casa esté mojada, que se estén a perder los electrodomésticos, es que los coches iban desfilando por las calles, reventando los bajos comerciales y bajos en los que vivía gente. O sea, hay un nivel de destrucción que es que son imágenes que parecen de una guerra. Entonces, el nivel de destrozo de la gente, que además está sin agua, que están comiendo, pues el que tenía la nevera llena, pues suerte, y el que tenía una buena despensa, pues también, pero hay gente que vive al día, porque además L'Horta Sud es una comarca muy pues, de clase trabajadora fundamentalmente, pero evidentemente hay chalets, urbanizaciones y gente con dinero, pero es una comarca muy, muy proletaria, hay gente que vive prácticamente al día y lo han perdido todo. Pues Laura Martínez, compañera del diario.es en la Comunitat Valenciana. Muchas gracias. Gracias. Seguimos conociendo las consecuencias para quienes lo han vivido en primera persona, los trabajadores de emergencias, como este policía local del Ayuntamiento de Valencia. Lo vivido estos días es catastrófico. Creo que ningún policía puede vivir algo así. La situación de descontrol, de ansiedad, de estrés, de tener que meterte tú a rescatar gente cuando no tienes los medios, porque ves que es que si no vas tú no va a ir nadie, porque vamos absolutamente desbordados, nosotros, bomberos, el 112 colapsado, todas las líneas colapsadas, no había forma de comunicar nada. Y al final pues toma la decisión de tus dos compañeros de arriesgar la vida y bueno, gracias a la acción de muchos compañeros, muchos de ellos que venían de estando fuera de servicio, se han podido salvar muchas vidas. Lamentablemente ha habido muchas otras que no se ha podido hacer y nada, queda un tiempo de reparación material pero también moral y hay que pensar mucho sobre esto. Hay que pensar mucho sobre esto, sin duda. Y se lo vamos a preguntar a Pilar de Vera, que es secretaria general de la Federación de Servicio a la Ciudadanía del País Valencià, que incluye a policías locales, bomberos o efectivos de protección civil. Pilar, crudos días. Buen día, buenos días. Buen día. ¿Qué te han contado los trabajadores en las últimas 48 horas? ¿Cómo están? Pues están rotos, tal como os comentaba este policía. Son compañeros que están trabajando en los servicios de emergencia, que se les ha llamado, que no han vuelto a su casa porque la situación les desborda y están atendiendo como pueden, coordinándose como pueden también, porque ha sido un problema grave en las comunicaciones, que hoy, comentaba antes Laura, todavía no se ha conseguido recuperar. Estamos desbordados. Y la coordinación pues ha sido un problema en los primeros momentos y sigue siéndolo porque creo que nos ha desbordado. ¿Por qué fue un problema, Pilar? ¿Cuándo le avisaron a estos trabajadores? ¿Se minimizó la alerta? Pues mira, algunos se han enterado por canales, me comentan los compañeros, que algunos se han enterado por el Twitter por el canal del 112, que otros otros están intentando, se han enterado y han acudido y se han puesto a disposición porque no habían recibido comunicación. Me comentan, anécdota que no da risa en estos casos, por ejemplo, compañeros que estaban haciendo un curso de preparación en el IVASPE, que sobre la una, un poco antes, viendo que por lo que se veía en redes y tal empeoraba la situación, pidieron acabar antes el curso sobre la una para incorporarse a sus ayuntamientos y poder prestar apoyo. Se les denegó y algunos todavía salieron ayer por la mañana. Es decir, yo creo que no ha fluido la comunicación, no por lo menos de la forma que debería haber fluido, no teniendo en cuenta todos los cuerpos que participan o deberían participar en estas labores de emergencia, pues bomberos, los distintos cuerpos de bomberos, 112 colapsado, sin poder recibir llamadas, los cuerpos de ambulancias, el personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad, las brigadas, los servicios municipales, el personal público en general que ha tenido que atender. Muchos de sus comentarios son pues esto: nos hemos ido enterando, colapsado el teléfono de la Guardia Civil, bomberos también, 112 colapsados y sobrepasados. Ha sido bastante esperpéntica, no sé si es la palabra correcta, pero
pero esperpéntica y dantesca podría calificarse las primeras horas de esta dana. Es evidente por lo que nos cuentas y por lo que también hemos sabido que no había preparado un dispositivo. Y en estas últimas horas se ha hablado mucho de la Unidad Valenciana de Emergencias, ese organismo público suprimido por el PP y Vox nada más llegar a la Generalitat, que no estaba plenamente activo, que estaba, digamos, en vías de desarrollo y que, hay que decirlo también, sindicatos de bomberos habían criticado porque pensaban que no iba a ayudar tanto a la coordinación, sino que era duplicar funciones. ¿En vuestra opinión hubiera sido útil en la gestión de esta catástrofe? El sí tiene que ser rotundo en este caso. Nosotros creo que fuimos el único sindicato que mantuvo la necesidad de, llámese V o oiga, póngale usted el nombre que quieran, de la necesidad de tener una forma de organizar los diferentes cuerpos que intervienen. He dicho algunos, pero hay más en un caso de emergencia como esta. Es necesario que no nos coja desprevenidos, era necesario que hubiese algo que coordinase durante las 24 horas, es decir, no algo puntual y que cada uno gestione lo suyo, y cuando viene un drama de estas categorías, entonces nos juntamos y vemos a ver. Es cierto que yo creo que en este campo se jugó mucho a enfrentar los diferentes cuerpos de bomberos con intereses diferentes y con competencias distintas. De hecho, hoy, por ejemplo, un compañero de la SGISE, que son los conocidos como bomberos forestales, me decía que en la provincia de Valencia tienen 26 unidades. Solo se ha llamado a 4 de ellas. Solo 4 de sus unidades han estado trabajando. Han tenido un día normal. Son gente que está preparada para evacuaciones, para desagües. Los compañeros, por ejemplo, de bomberos del Ayuntamiento de Castellón se han brindado, no les han llamado. A los de Alicante, del Ayuntamiento, fue ayer por la tarde cuando se les pidió. Es decir, hay todo un entramado de competencias que hubiese podido estar resuelto si hubiese habido un equipo que coordinase, y esta competencia, en vez de ser de cada una de las diputaciones, por mucho acuerdo y mucho tal que tengan, no es posible que en una circunstancia extrema como la que estamos viviendo nos pongamos a hablar de competencias y nos pongamos a ver a quién llamamos, si no. Esto hubiese estado resuelto. Y para esto creo que es para lo que tienen que estar los impuestos y el dinero público. Para que cuando la población, generalmente, lo decía también antes Laura, la más necesitada, se ve en una desgracia como la que está ocurriendo en estos momentos, tenga un referente claro, sepa que se está haciendo todo lo posible y sepa que va a tener una cobertura. Ya os digo, si no es V, que le llamen como quieran, pero es necesario que en vez de enfrentar los cuerpos de bomberos, se unifique y se vaya a una. Es que algunas de las cosas que acabas de contar, Pilar, son intolerables. Creo que la palabra estaba bien elegida antes. Esperpéntico. Pilar de Vera, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del País Valencià, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per fer-nos ressò. Y seguimos hablando de responsabilidades en el ámbito laboral, porque la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía responsabilidad a las empresas de la zona ayer, una vez pasada la alerta. Hay la obligación de proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgo. Por favor, le pido a las empresas, hago un llamamiento a que respetemos la legalidad, preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Pero no se hizo este mismo aviso antes, cuando sí que había alertas de la Agencia Estatal de Meteorología de que esto podía ser muy grave. Antonio Ruiz es portavoz de CNT en Valencia. Buen día, Antonio. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hemos visto trabajadores y trabajadoras encerrados en fábricas y empresas como IKEA. Hemos visto un camión de Mercadona varado en medio de una riada, falleciendo en sus coches mientras volvían de sus puestos de trabajo. Se han vulnerado los derechos de los trabajadores, es evidente. Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Esto es una situación catastrófica, ¿eh? Lo que se está viviendo aquí
es una auténtica situación posapocalíptica. Y claro que hay responsables, ya no solo las administraciones públicas, por lo que han comentado las personas que estabais entrevistando anteriormente, sino también multitud de empresas, incluso empresas de gran renombre, ¿no? Como se ha citado el caso de Mercadona. Es que precisamente esto ya se sabía, es que había una recomendación clara y evidente y una alerta roja emitida por la Agencia Estatal de Meteorología. Lo que no puede hacer, a nuestro juicio, la ministra de Trabajo es alegar o pedir o recomendar a las empresas que cumplan la legalidad. Faltaría. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo es actuar, claro, faltaría más, evidentemente. Lo que debe de hacer el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección de Trabajo, que es el órgano competente en vigilar este tipo de situaciones, es prever lo que va a suceder y tomar medidas con anterioridad. Es que parece que no hemos aprendido nada, absolutamente nada, de la pandemia que hemos vivido hace escasos años. Claro, porque ¿qué dice la legislación laboral sobre cómo hay que actuar en una alerta roja? Claro, aquí hay dos variables, ¿vale? La principal es que el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece taxativamente que cuando existe en una empresa riesgo grave e inminente que pueda afectar a la vida o a la salud de las personas trabajadoras, hay una serie de obligaciones empresariales, ¿no? La principal es informar a la plantilla: oiga, esto está ocurriendo, hay un riesgo. Segundo, lo más importante, adoptar medidas de protección, porque recordemos que es una obligación legal, empresarial, velar por la salud y la vida de sus trabajadores y trabajadoras. Y tercero, si ese peligro se mantiene, pues no se reanuda el trabajo mientras subsiste ese peligro grave e inminente. Claro. Aparte de esto, que es una obligación empresarial, luego existe el derecho de los trabajadores. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a interrumpir su trabajo siempre que haya un riesgo grave e inminente contra su vida y su salud. Pero aquí nos encontramos con lo que está sucediendo y lo que hemos visto desde el sindicato CNT en toda la provincia de Valencia. Y es que cuando el trabajador o la trabajadora comunica a la empresa: oiga, mi coche está flotando en un río o no puedo acudir a mi puesto de trabajo, le dice: oye, búsquese la vida, coja un autobús o tiene la obligación de acudir a trabajar. Entonces, ese derecho a interrumpir que tiene el trabajador o la trabajadora, estamos viendo de que no es un derecho efectivo, porque al final quien tiene el sartén por el mango son las empresas. Y, a ver, los trabajadores y las trabajadoras tenemos un vicio, ¿no?, que es comer, ¿no?, y cobrar un salario, ¿no?, vivir, ¿no?, tenemos ese lujo. Y claro, ¿qué hace el trabajador o la trabajadora cuando la empresa le obliga a acudir a su puesto de trabajo? Pues en la mayoría de las ocasiones buscarse la vida como pueda para intentar acudir a su puesto de trabajo. Claro, tenemos la manía de vivir, pero si puede ser sin jugarnos la vida. ¿Ahora los trabajadores pueden denunciar a estas empresas que les obligaron a quedarse? Por supuesto que sí, Hay varias vías. Se puede denunciar a través de la Inspección de Trabajo, porque se puede entender que hay un incumplimiento empresarial en esa obligación, ¿no?, de interrumpir la actividad ante un riesgo grave e inminente. Y si ese riesgo grave e inminente le ha provocado cualquier tipo de daño, ya sea material o ya sea su propio vehículo o lo que sea, se podría reclamar daños y perjuicios incluso por la vía civil. Y es que cuando estaba hablando antes de responsables, y hemos citado el caso de Mercadona, pero por poner un ejemplo, ¿no?, entre miles, imaginaros ahora mismo la situación que estamos viviendo aquí en la provincia y los trabajadores afiliados y afiliadas que nos envían continuamente, minuto tras minuto, lo que está sucediendo en tiempo real en sus empresas. Como digo, hay responsables, pero también de los sindicatos mayoritarios en algunas empresas. En el caso de Mercadona, el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no solo establece obligaciones de la empresa de interrumpir la actividad, sino que los sindicatos tienen una obligación también y tienen el derecho a interrumpirla. Es decir, el comité de empresa, ante situaciones de tal riesgo, debe reunirse inmediatamente e interrumpir la actividad y comunicárselo por escrito a la empresa. ¿Por qué esto no se ha hecho en Mercadona? ¿Por qué no se ha hecho en multitud de empresas del transporte de mercancías por carretera? Entonces ahí desde CNT lo que queremos es ser críticos, ¿no?, con esto, con lo que está sucediendo, y que también algunos sindicatos tienen parte de responsabilidad, porque tienen esa obligación de interrumpir la actividad aplicando, como digo, el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos. Antonio, esto es un reflejo de un comportamiento de las empresas. Sí, evidentemente. Es un reflejo y además de lo que se prima, ¿no?, que al final es el beneficio y el funcionamiento, ¿no?, normal de la economía. Cuando decía antes de que no hemos aprendido nada de la pandemia, es porque
cuando, bueno, en los momentos más graves, ¿no?, de la pandemia, por lo menos a los inicios, en marzo de 2020, directamente se decretó, vía Real Decreto Ley, la prohibición de prestar servicios, excepto los servicios esenciales, ¿no? Lo recordaremos todos y todas. La hostelería, por ejemplo, estaba totalmente cerrada y las empresas no podían articular ningún tipo de actividad. Pues aquí se debería de hacer algo similar. Vivimos en la zona mediterránea. Conocemos perfectamente, ¿no?, que el clima mediterráneo, y además esto se estudia en el colegio, no solo aquí en el País Valencià, sino en todo el Estado, el clima mediterráneo, sus características básicas son una sequía estival larga y un otoño con lluvias torrenciales. Esto es así. Y desde pequeñitos, ¿no?, sufrimos lo que le llamamos la gota fría y tenemos recuerdos de la infancia de que siempre en octubre se lía, ¿no? Por hablar en claro. Sí. Oye, pues vamos a aplicar lo que se estableció durante la pandemia. Si la EMET está poniendo una alerta roja, ya no amarilla, ya no naranja, tenemos con antelación y podemos prever que hay una alerta roja. Si tenemos esta alerta roja, utilicemos los mecanismos legales que hemos aprendido de esta pandemia, ya no digo para hacer un estado de alarma, porque no es necesario, pero al menos para establecer algún tipo de cierre inmediato de toda actividad que no sea esencial, porque estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de vidas humanas. Que se podrían haber salvado. Vamos, de hecho, a hablar ahora mismo con quienes avisaron, con quienes dieron esa alerta roja. Antonio Ruiz, gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Mira això, Toni, la dona extra el cotxe se l'han portat, saps? I així també, els cotxes també se les han portat, se estan tots en un muntó, y ahí igual. DANA es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos, lo que conocemos como gota fría. Un fenómeno por el que una masa de aire polar en altura, entre 5.000 y 9.000 metros, se separa del flujo atmosférico y puede generar fuertes tormentas al chocar con el aire más cálido y húmedo, generalmente del mar Mediterráneo. Exactamente como nos estaba contando Antonio, como saben muy bien los valencianos y las valencianas. Y como avisó la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén del Campo es su portavoz. Rubén, crudos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? La habéis calificado como la gota fría más adversa del siglo en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué ha sido tan bestial? ¿Qué particularidades ha tenido? Bueno, del siglo y de España. Es una, bueno, pues ya hemos visto las consecuencias, ¿no?, tremendas, y hablamos del peor desastre meteorológico de este siglo en España, sin duda. ¿Por qué fue tan adversa en esa zona concreta de la provincia de Valencia? Bueno, se produjo lo que llamamos en el argot meteorológico un tren convectivo, que es, para que nos entendamos, una situación en la cual las tormentas se van regenerando continuamente una tras otra en la misma zona y dejan mucha cantidad de lluvia. Si solo hubiera sido una tormenta, seguramente habría habido problemas, algún desbordamiento pequeño, pero cuando hablamos de todas esas tormentas una tras otra durante 5 horas, claro, hay que pensar que en esas 8 horas que duró lo principal, llovió lo que puede llover en todo un año. Entonces, evidentemente, no hay rambla, ni barranco, ni río que aguante esa cantidad de agua, y pasó lo que pasó. Pero esa sucesión de tormentas continua, ¿no?, que en la misma zona, evidentemente, deja unas cantidades de lluvia impresionantes. Claro, de lo que a veces suele ser 100 litros por metro cuadrado a 400 y pico, es una barbaridad que no se había visto hasta ahora. Ya habíais advertido, no obstante, los días previos del fuerte impacto que esto iba a tener. ¿Qué implica que AEMET active la alerta roja por lluvias? Claro, es lo que comentabas, ¿no?, que estábamos hablando de cantidades de lluvia de 150 a 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, que es muchísimo. Eso ya va a implicar problemas gordos, seguro, y de ahí la activación del aviso rojo. Cuando activamos un aviso rojo, que por cierto, en el caso de las lluvias es muy pocas veces, lo reservamos, entre comillas, para ocasiones realmente adversas, implica que el peligro es extremo. ¿Y qué significa un peligro extremo? Bueno, pues que puede haber daños catastróficos y problemas muy graves en la movilidad, inundaciones generalizadas, crecidas repentinas, y esto es lo que pasó. Y la recomendación en esos casos es muy clara, es permanecer en un lugar seguro y solo viajar si es estrictamente necesario. ¿Cuándo consideramos que es estrictamente necesario viajar en un aviso rojo? Hombre, pues si se te está inundando la zona, tienes que intentar ir a otro lugar más seguro, ¿no? Pero para entendernos, es una situación excepcional, y eso es algo que, ya digo, muy pocas veces ocurre. Cuando se emiten ese tipo de avisos, hay que tomar conciencia de que nuestra vida normal no puede seguir como si nada pasara, y hay que tomar esas medidas preventivas. Claro, una cosa que no llego a entender, Rubén, es cuando vosotros pulsáis esa alerta de riesgo extremo,
¿Cómo nos saltan las alarmas en las instituciones para poner de manera automática en funcionamiento todo un dispositivo? Sí, bueno, nosotros los avisos se difunden de manera automática a través de la red de alerta nacional de protección civil y se difunden a todas las autoridades de protección civil de las comunidades autónomas. Evidentemente, luego ya nosotros digamos que ponemos la materia prima, que es el aviso. Las protecciones civiles ya se encargan, en función de la valoración que hacen del peligro, del riesgo en cada zona, de emitir sus alertas, ¿no? Y yo ya ahí la verdad es que no puedo entrar porque no conozco en profundidad esos mecanismos y cuáles son las decisiones y el por qué se toman, ¿no? Pero insisto en que nuestros avisos rojos ya desde la primera hora de la mañana del martes estaban activados cuando ya se veía que la situación pues podía ser potencialmente muy adversa. Pero con lo que sabemos ahora, ¿crees que se minimizaron vuestras advertencias? Porque bueno, incluso... Sí, y que incluso un investigador de la EMET, Juan Jesús González, que es muy activo en Twitter, en X, ha sido llamado habitualmente farsante climático, aunque él llevaba ya desde una semana advirtiendo de que esta podía ser la peor de las danas. Bueno, Juan Jesús, que es un doctor en ciencias físicas, una persona muy formada, muy bien formada y sabe perfectamente de lo que habla, ¿no? Cuando comenta estas situaciones. Evidentemente, nosotros desde el viernes ya emitimos un primer tuit, un poco ambiguo, porque el viernes faltaba mucho todavía, pero ya hablábamos de que venía una dana. A partir del sábado emitimos una nota informativa con más detalle y ya el domingo activamos los avisos especiales. Estos avisos que están contemplados en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, que implican que va a haber una situación adversa en amplias zonas de España, porque evidentemente la tragedia ha sido en la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero no nos olvidemos de Albacete o de los problemas que hubo en Málaga o ayer en Jerez de la Frontera, hoy de nuevo en Castellón. Espera de este fin de semana que en Baleares también se complica la cosa. Entonces ese tipo de avisos se van lanzando para situaciones, digamos, adversas en general, el aviso especial y luego nuestros avisos ya más concretos para las comarcas. Tenemos 180 comarcas en España aproximadamente que se activan en función de la dificultad que veamos que va a haber por las condiciones meteorológicas. Sí, bueno, en este caso yo lo que digo es que ahora está toda situación muy reciente, pero que entre todos tendremos que hacer una reflexión, sobre todo para nosotros como meteorólogos, para nosotros lo fundamental es que se interiorice, que un aviso rojo, una situación de este tipo es adversa. Y luego vienen las advertencias de protección civil y todo lo que haga falta. Pero que nosotros mismos, que cualquier persona interiorice que un aviso rojo te cambia la vida momentáneamente. Que puede ser un estorbo, que puede ser una puñeta, todo lo que habéis hablado antes de entrar yo, estamos de acuerdo. Toda la sociedad, todos tenemos que ser conscientes de eso, de que un aviso rojo no es ninguna tontería, no es, ya están estos exagerando, no, ojo, porque lo que viene es gordo. Y a veces pasará, seguro, lanzaremos un aviso rojo otra vez y no se cumplirá, por suerte. O se habrán tomado las medidas oportunas y entonces no pasará nada y parecerá que hemos exagerado. Pero insisto, a pesar de las incertidumbres que tiene una predicción meteorológica, a pesar de que puede ocurrir que la tormenta caiga en otra zona, hay que ser conscientes de que un aviso rojo supone peligro, como hemos visto, por desgracia, para las vidas. Mejor que exageréis y mejor, como se decía antes, prevenir que curar. Creo que ha quedado clarísimo la importancia de que nos tomemos muy en serio los avisos rojos. O como alguien también ha dicho estos días, igual le tendréis que cambiar el nombre y ponerle aviso negro para que nos lo tomemos aún más en serio. Rubén del Campo, muchísimas gracias. Si me permite solo una frase sí. a eso. Realmente muchas veces se nos ha dicho, por ejemplo, no, este aviso rojo eran 180 litros por metro cuadrado y han caído 400. Ya. Sí, vale, pero es que a partir de 180 ya va a haber una situación muy grave. Si han caído 400, pues todavía más, ¿me entiendes? Entonces, eso simplemente lo que quería puntillar, que cuando ya está el aviso rojo, ya la cosa es muy grave. Muy bien, pues ha quedado clarísimo. Un abrazo muy fuerte y gracias por el trabajo que hacéis. Un abrazo a todos. Saludos. Y más allá de las responsabilidades políticas a corto y medio plazo, queremos terminar hablando de cómo la ceguera climática o directamente el negacionismo de quienes, por ejemplo, gobiernan con el PP en la Comunidad Valenciana, están impidiendo las únicas estrategias que pueden salvar. Y uno de los medios que mejor lo hace, que lleva años informando sobre mitigación y adaptación, porque está especializado en ello, es evidentemente Climática. Eli Pallares es periodista de este medio. Le agradecemos muchísimo que esté aquí porque hasta ayer por la noche ha estado pendiente de localizar a familiares suyos en Paiporta. Eli, crudos días.
Hola, buenas compañeros. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Va todo bien? ¿Están a salvo? Bueno, la verdad es que hemos vivido las últimas horas momentos de muchísima tensión. Como sabéis, todo esto empezó el martes por la noche. Yo tengo familia que vive en Paiporta. No les habían saltado el aviso al móvil cuando ya veían que había un desbordamiento en las calles. Yo lo último que supe de mi cuñada es que se encerraba en casa con sus 2 hijos pequeños. Y luego, bueno, como ya habéis contado, no había electricidad, no ha habido luz, no ha habido señal de teléfono. Y bueno, no conseguimos contactar con ella hasta ayer a las 6 de la tarde. Y bueno, la llamada que nos hacía era de por favor que venga alguien a atendernos. Estamos esperando que vengan bomberos o alguien aquí. Una situación muy complicada. Ahora sabemos que están bien, pero bueno, ellos tienen su vivienda inundada y hace unos minutos me ha enviado un WhatsApp. Cuando va teniendo señal, pues se comunica, ¿no? Y lo que nos piden es que por favor retiren los cuerpos. Hay cuerpos sin vida en el garaje donde ella vive, sigue un nivel muy alto de agua, ya nos comenta que hay insectos, un olor a podredumbre y están sufriendo muchísimo porque sabe que sus vecinos están ahí fallecidos. Bueno, además esto es muy peligroso porque puede generar epidemias o por lo menos enfermedades infecciosas. Efectivamente. Te queríamos preguntar, volviendo a la especialidad de climática y dejando, bueno, toda esta última hora aparte y mirando un poco más allá, para ti entre el negacionismo, la no adaptación, la negligencia, ¿tú cómo definirías lo que ha pasado con esta Dana? Mira, la verdad es que yo creo que estamos viviendo una situación en la que no somos conscientes de lo que está ocurriendo. Señal de ello es que ahora mismo tenemos una alerta en Castellón, se está empezando a inundar Castellón y esta mañana los niños han ido al colegio en Castellón, ¿vale? Es decir, que ahora mismo hay desplazamientos de coche en una ciudad que se está inundando, ¿no? En toda esa zona norte de Castellón, en varios municipios. Con lo cual parece que no aprendemos, ¿no? Después de lo que hemos vivido, pues vamos a ver cómo evoluciona el tema. Y respondiendo a tu pregunta, pues un poco todo, ¿no? Es decir, sabemos que hay un auge del negacionismo que promueve la extrema derecha, sabemos que en este caso, lo habéis explicado muy bien en el programa, pues ha habido una falta de actuación por parte de la administración, yo creo que sí, podemos hablar de negligencia, ¿no? Y bueno, ayer José Ángel Núñez, el jefe de la EMET de la Comunidad Valenciana, estuvo atendiendo a Climática en un programa que hicimos en directo por la tarde y bueno, él nos decía esto, ¿no? Que le parecía inaceptable que en el 2024 haya ocurrido la situación que tenemos ahora mismo en Valencia y en otros puntos del país. Sí que es cierto, ¿no? Que es muy complicado saber cómo va a impactar realmente una Dana, pero ante los avisos de AEMET ha habido una falta de previsión y una falta de desplegar medios, y una vez ha ocurrido la catástrofe, pues la verdad es que también pensamos que están faltando los recursos, todavía no están llegando donde tienen que llegar. Y además, en la parte más afectada de la comarca, se sigue construyendo y ordenando el territorio de espaldas a la naturaleza. Nosotros hemos hablado con vosotras antes del verano, precisamente de estrategias de adaptación a los nuevos fenómenos naturales. ¿Qué se ha hecho mal en esa zona, por ejemplo, y cuáles son las estrategias que pueden salvarnos la vida? Bueno, como sabéis, en la Comunidad Valenciana y en otros muchos lugares, ¿no? Se ha construido en zonas inundables. Esto pues viene de lejos, ¿no? Por tanto, bueno, pues quizá pues en un contexto de cambio climático en el que los especialistas pues ya nos han advertido, ¿no? Desde hace muchos años que los fenómenos extremos van a aumentar en frecuencia y en virulencia, pues tenemos que adaptar nuestra situación, ¿no? Y entonces nuestras infraestructuras y nuestra civilización no está adaptada al cambio climático. El cambio climático ya es una realidad, ¿no? Muchas veces hablamos de mitigar el cambio climático, que evidentemente pues, es necesario, ¿no? Que haya una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Para que el clima no se siga calentando, pero puesto que ya sabemos, ¿no? Que el clima
aunque se tomen medidas que son muy necesarias y se tienen que tomar, pues va a seguir calentándose durante varios años por los hechos, ¿no? Que han ocurrido en las últimas décadas, pues evidentemente necesitamos adaptarnos, ¿no? Necesitamos adaptar las ciudades. Y yo creo que también necesitamos adaptarnos a distintas situaciones, ¿no? Es decir, ahora estamos hablando de una dana, en otras ocasiones tenemos un incendio forestal y quizá tenemos una falta de educación en España y gran parte de la población no sabe qué tiene que hacer frente a estos fenómenos, ¿no? Yo soy valenciana y en Valencia tenemos una memoria colectiva de inundaciones histórica, es decir, cuántas veces allí llueve y nos asustamos y no salimos de casa, ¿no? Y cuando te vas a vivir a otras ciudades y ves que llueve y no quieres salir, la gente te dice, bueno, no pasa nada, ¿no? Y tú te asustas y dices, no queremos salir. Quiero decir, yo creo que la gente en Valencia ya tiene una cierta experiencia, ¿no? Pero aún así pues estamos viendo, como habéis comentado, ¿no? Por parte de las empresas no ha habido un protocolo y de las administraciones tampoco, y mucha gente le ha pillado esto en la carretera, ¿no? Y bueno, tanto en caso de un incendio forestal como de inundaciones, pues conviene no coger el coche, porque es un lugar donde te puedes quedar atrapado y perder la vida. Eli, no te retires, que vamos a seguir hablando contigo, pero queremos sumar a un nuevo invitado que sabe precisamente mucho sobre estas estrategias de adaptación. Juan Bordera es periodista especializado en cambio climático y diputado de las Cortes Valencianas por Compromís. Juan, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? Hace un año tú presentaste en esas mismas Cortes una iniciativa para que se tomaran medidas excepcionales ante el aumento exponencial de las inundaciones. ¿Por qué no prosperó y por qué se sigue minusvalorando el peligro? No, tiene mucho que ver con que el negacionismo conquistó las instituciones hace un año y medio y de hecho tiene mucho que ver también, luego lo podemos hablar, con el negacionismo climático de la realidad científica que hay en los medios de comunicación de masas y sobre todo al final la gente, si no sabe, ni siquiera puede echarle o pedirle cuentas a los responsables políticos que se escudan en eso, ¿no? Se escudan en que ellos están siguiendo los protocolos, pero es que no es solo la PNL, la proposición no de ley que les presentamos hace un año, es que si uno revisa, por ejemplo, lo que yo he ido publicando, lo que yo les he ido presentando, es que les presentamos una proposición de especial de urgencia hace 15 días, les presentamos también una interpelación directa al consejero de Medio Ambiente porque se veía venir, porque yo no sé si lo habéis comentado, no he podido escuchar al compañero de la IMED, pero tenemos unas temperaturas oceánicas absolutamente desbocadas, tenemos una temperatura atmosférica que está 1,5 grados por encima del promedio preindustrial. Si juntas esos dos factores, tienes el cóctel para que lo que comentaba Eli Pallarés pues se dé, y es que las inundaciones naturales que de manera cíclica se venían produciendo aquí estén dopadas, literalmente, por una atmósfera que está sobrecargada de energía, por un océano que está sobrecargado de calor, y la interacción de estos dos fenómenos es lo que provoca que estos fenómenos, que son naturales, vengan cada vez más fuertes y vengan cada vez con más frecuencia. Que ante esta situación lo que tenemos es un gobierno que ha hecho, pues eso, estaban literalmente brindando por la Copa América cuando se dieron las primeras alarmas de la EMET. Ellos quieren traer la Copa América a Valencia ahora, una especie de arma arrojadiza además. Y entonces, claro, si tienes unos gobernantes que están más pendientes del beneficio económico, tienes una clase económica, un poder económico que está muy entrelazado con la clase política, pues tienes estos ingredientes perfectos para que se produzcan este tipo de fenómenos y los que tendrían que protegernos estén brindando por precisamente agravar las causas de un modelo económico depredador que es el que nos está llevando al precipicio. Sí, porque hay que recordar que cuando hace la declaración Carlos Mazón sobre lo que iba a ocurrir, equivocándose, no lo hace en una comparecencia específica, sino lo hace en un acto público, político, como dice bien Juan, sobre la Copa América. Es decir, estaban minusvalorando tanto la posibilidad del desastre que venía, que estaban brindando por algo y diciendo que a las 6 se habría pasado. La AEMET ya avisó desde muy temprano, lo hemos dicho, de que había una alerta roja. Pero muchos expertos explican que aún no podemos asegurar que esta dana, incluida también la agencia estatal, sea consecuencia del calentamiento climático, porque habría que hacer estudios con más margen, aunque sí se admite que los indicadores van en esa dirección. ¿Cuáles son esos indicadores, Juan? ¿Y crees tú que esta dana es claramente cambio climático? Por lo menos su virulencia. Es un poco lo que explicaba antes, pero os voy a dar un dato que yo creo que es clave, ¿no? Los estudios de atribución que se han hecho, por ejemplo, de la dana de Libia o de la dana de Grecia, que literalmente fue además la misma tormenta que se extendió, o lo que hemos visto en el ENE en Estados Unidos, ¿no? Es decir, las danas, los fenómenos ciclónicos de huracanes y tifones, cada vez abarcan más espacio
precisamente porque como vienen sobrecargados de esta energía atmosférica además y este océano caliente, lo que tenemos es que un fenómeno que de manera natural se produciría, lo que hace es venir más fuerte, venir más intensamente, venir con más frecuencia y abarcar más espacio. Entonces, el estudio de atribución de la Dana de Libia era 50 veces más probable por la situación de cambio climático que teníamos. Este estudio ya se ha hecho y está demostrado. El de la Dana de Grecia, que fue la misma tormenta, como digo, es 10 veces más probable también. Cuando se hagan los estudios de atribución de esta en concreto, aunque obviamente el efecto que ha tenido tiene muchas otras causas que ya se han comentado, que tiene que ver con este pues, urbanismo depredador, esta manera de gestionar el territorio que además se quiere agravar con el decreto que precisamente se quería aprobar anteayer en la comisión, pues viene alimentada por un fenómeno de cambio climático acelerado, además, que está destrozando muchas de las previsiones, que los modelos ya no son capaces de modelar del todo la realidad, precisamente porque también están basados en unos parámetros que ya no son exactamente los que la realidad climática nos está demostrando que tiene, y que en el fondo bebe de una desestabilización, digamos, primaria, que es que el balance energético de la Tierra se está desbocando. Es que la clave es esta: si la Tierra almacena cada vez más energía, cada vez más calor, todos estos fenómenos vienen, como digo, dopados, y es mucho más fácil que se den en lugares en los que antes no se daban, como pasó, por ejemplo, con el N, que llegó a unas latitudes que en Estados Unidos no se esperaban, o como ha pasado con muchos huracanes, como por ejemplo el de Acapulco, que de repente pasó de categoría 1 a categoría 5 de manera imprevista, o como va a seguir pasando, y desgraciadamente si no tomamos medidas y si no se empieza a tener a la ciencia climática en cuenta, pues vendrán peores y estaremos igual de mal preparados. Por eso yo de verdad tengo que lanzar aquí también un apoyo a toda la gente de Rebelión Científica, de Extinction Rebellion, de tantos colectivos que han estado haciendo acciones de desobediencia civil, precisamente con gente del máximo nivel científico, como Fernando Valladares o Peter Kalmus o Julia Steinberger, para lanzar un mensaje muy claro a esa clase política y a esos medios de comunicación que a mí ayer estaba leyendo algunas declaraciones de algunos comunicadores, por llamarlos de alguna manera, que no se merecen, y de verdad que es que el problema de contaminación mediática es un problema de salud pública. Porque literalmente es lo que hace que estos políticos luego pues no sepan ni siquiera cómo enfrentar estas realidades que estamos viendo todos. Sí, porque pese a esta contundente, aplastante evidencia, aún hay comunicadores, como tú bien dices, que siguen negando el cambio climático. Me dio la impresión de que era el inicio de una especie de apocalipsis climático, y por eso hablaba de una nueva religión, cuando otras religiones, sobre todo algunas religiones, no tienen ningún tipo de predicamento ya. Pero esto sí, porque estás defendiendo tu casa, Gaia, el planeta Tierra, y se nos muere. O eso dicen. Juan, tú eres un verdadero azote de los negacionistas climáticos en medios y redes. Escuchábamos en esta ocasión a Iker Jiménez, pero ¿qué declaraciones, perfiles o fenómenos mediáticos te preocupan más ahora mismo? Bueno, yo veo eso que comentaba, veo un enlace ahí muy peligroso entre el poder económico y el poder político que viene, digamos, cubierto, ¿no? La cortina de humo la pone precisamente estos grandes medios de comunicación, que además no es casual, ¿no? Es decir, ¿quién financió a Iker Jiménez al principio? Ana Rosa Quintana, la gran tenedora, ¿no? Y yo con Iker Jiménez además tengo particular una historia muy perversa, porque yo fui a uno de esos programas que montó con Horizonte cuando se las quería dar de divulgador científico, y me hicieron una encerrona a mí personalmente, y esto no lo he contado nunca en ningún medio de comunicación porque me parecía que tampoco tal, pero por ejemplo a mí lo que me hicieron fue, nosotros habíamos pactado con ellos que ya que íbamos pues queríamos un programa un poco mejor que el último que habían hecho, y queríamos 3 representantes que apostaran por el conocimiento científico y que trajeran a un negacionista, ¿no? Sí. Les dábamos ese... Vale, venga, 3 para 1. Venga. Pues cuando llegamos allí, en un programa que se emite en directo, a 2 minutos de la emisión en directo nos dijeron que la meteoróloga de Mediaset no había podido venir y que habían traído a otro negacionista. Entonces, de repente, el papel de la ciencia, que se supone que es el que debería haber llevado esa meteoróloga al plató, no lo podía llevar nadie porque habían llevado a 2 activistas, a mí y a otra compañera, Maite Monpó, de Stop Ecocidio, y entonces teníamos un plató de 2 negacionistas contra 2 activistas precisamente para presentar esa verdad que ellos cuentan. Y yo desde aquí le voy a lanzar un reto a Iker Jiménez. Si es tan valiente y si tanto habla de religiones climáticas, que se atreva a hacer un programa de cambio climático que no manipule él, que no dirija él, porque él no sale de esos platós que él gobierna, ¿no? No sale de Cuarto Milenio, Horizonte o lo que haga ahora en YouTube. Lo que tendría que hacer él es atreverse a declarar, ¿no? Hacerse un programa de aquí, como por ejemplo que le invitéis a Carne Cruda con otras voces científicas, a ver si es capaz de defender las auténticas burradas que son un peligro para la salud pública de este país.
Pues nada, recogemos ese guante, se lo vamos a lanzar a Iker Jiménez, si quiere venir a este programa a hablar contigo y con otros expertos climáticos y científicos. Estaríamos muy encantados de recibirle. Por eso son necesarios medios como Climática. Eli, ¿de qué manera debe aumentar y cambiar la cobertura mediática sobre fenómenos como estos? ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, realmente tenemos que dejar de hablar de los temas climáticos únicamente cuando hay una catástrofe natural o cuando hay una cumbre del clima. Tenemos que empezar a entender que todos los medios de comunicación deben tener una mirada, ¿no?, ambiental, de cambio climático en cualquier área. Cuando hablas de economía, hablas de cambio climático. Cuando hablas de miles de cosas, ¿no?, tienes que tener esta perspectiva porque es lo que está cambiando nuestra realidad y es un reto al que nos enfrentamos. Tenemos que exigir a nuestros políticos que frenen los bulos y la desinformación, los medios de comunicación. Tenemos que acudir a las fuentes especialistas, tenemos que escuchar a los científicos, que además me gustaría decir que en los últimos años están viviendo unos ataques y unas campañas de desprestigio brutales, ¿no? Como bien mencionabais antes, algunos meteorólogos que son muy activos en redes ya habían advertido estos días y si ves los comentarios lo que reciben son insultos, amenazas. Hay varias periodistas y también científicas que reciben habitualmente mensajes de odio. Ha habido una campaña, por ejemplo, Isabel Moreno, la meteoróloga de Televisión Española, o Valentina Raffio, periodista del periódico Compañera, lo han denunciado muchas veces, ¿no?, que reciben toda una serie de amenazas. Por tanto, esto hay que frenarlo. Y bueno, y en los últimos años hemos hablado mucho del calor, ¿no?, porque parece que cuando es verano y tenemos una ola de calor, pues tenemos la sensación de que tenemos un problema, pero tenemos que empezar a hablar de otras cosas, de sequía, de urbanismo, de salud pública, de adaptación al cambio climático, como bien digo, todo el año y con las voces expertas, no con opinólogos, menos tertulias y más ciencia. Más climática, porque para hacerlo bien, y aquí va uno de los mensajes más importantes que queríamos también dar hoy, hay que apoyar a medios como este. Antes veía un aguacate, ahora veo sequía. Donde también colabora esta preciosa voz, la de nuestra querida Rocío Gómez. Climática es el único medio especializado en calentamiento global y que está haciendo un despliegue sobrehumano en estos días para contar con rigor, profundidad y mirada larga las consecuencias de ignorar los cambios del clima. Y están en un momento crucial. Quedan 5 días para que acabe el crowdfunding que necesitan para sobrevivir. Así que te animamos a que entres en goteo.cc/climáticacoop o en su web o en sus redes o en las nuestras, están por todos lados, y hagas tu aportación para que un medio que necesitamos tanto sobreviva. Un medio que ha colaborado y que seguirá colaborando con Carne Cruda, con esta República Independiente de la Radio. Eli Pallarés forma parte de ese equipazo y Juan Bordera también forma parte del equipazo de personas que informan y crean mentes inconformistas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. A vosotros. Que viva el periodismo independiente. Que viva el periodismo independiente. Juan, un abrazo muy fuerte también. Un abrazo. En la ciudad y en los pueblos se oyen los gritos y alarmas sin saber lo que pasaba. La gente es atropellada. Desde Marines al Grao nadie se puede salvar. Se ha desbordado el río en la Vega de Campanar. Por el puente del Matadero no puede pasar el agua y rompe por un cornero. Arrastra casas. En el pueblo de Campanar los primeros lamentos de casas y de personas, y sin contar los que han muerto. Eso escribió en un cuaderno Simplicio Torres en la inundación de Valencia por el río Turia en 1957. No hagamos una regresión, título de esta canción. No repitamos la historia. Mañana no habrá programa, descansaremos de esta durísima semana, pero volvemos el lunes con un nuevo La historia se repite, de Puto Miquel. Sí, porque a raíz del caso Errejón hablaremos sobre nuevas masculinidades y viejas, así que de los gladiadores a los Jimbro. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Gracias por hacer posible programas como estos. Y enhorabuena, equipazo. Financia el periodismo libre e independiente.